nos habíamos quedado, bueno, en lo que les había comentado, ¿no? Que también eh, ahí la banca internacional le estaba apostando, ¿no? A todos los partidos, tanto a Porfirio Díaz como un poco, no tanto, y sí, un poco también a Madero, un poco a todo, porque también había sus contradicciones, bueno, sus pleitos luego entre ellos. Que es que así pasa actualmente, se alían, pero después tienen sus pleitos. Vamos a ver, el punto es que sí, les financiaba, les apoyaba con dinero a ambos, para que así ganaran influencia. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que les enseñan ya en la secundaria, en la historia. Dice que en 1908, Díaz declaró a un periodista que no aceptaría una nueva reelección, que ya era tiempo de que el pueblo mexicano tomase en sus manos su destino y que la misma oposición debería organizarse con un programa nacional. Bueno, esto sí, se los enseñan bueno, se los enseñaron, me imagino, en la secundaria o o sí, lo enseñan en todos lados. Esta famosa frase. Entonces, si fue este el motivo, bueno, ¿cómo se diría? El catalizador o el momento que muchos esperaban para lanzarse, ¿no? Y ya y ya que todos, pues sí, intentaran elegirse, ¿no? Para una elección. Bueno, entonces, bueno, acá dice José Vasconcelos, hizo estas declaraciones para quedar bien ante la opinión extranjera y porque sabía que sus aduladores se apresurarían a rogarle que aceptara de nuevo el mando. Así lo hicieron, en efecto, los gobernistas, publicando súplicas. Enseguida el periodista mexicano de Filomeno Mata, que pidió a Díaz una entrevista para ratificar lo dicho al corresponsal yanqui, le contestó Díaz que sí figuraría como candidato reeleccionista. Bueno, entonces la respuesta la mandó por carta, pues no se dignaba recibir a los periodistas mexicanos. La mezquindad del dictador se vio patente cuando rehusó la propuesta de ciertos elementos oposicionistas que se conformaban con que hubiese libertad para elegir al vicepresidente. No podía en realidad una tiranía ceder en un punto sin que su autoridad se viniese abajo del todo. Pero los reyistas, facción gubernamental disidente, siguieron soñando. Se necesitó que el candidato vicepresidencial moderado, el general Reyes, fuese desterrado, para que el país se convenciera de que no había más camino que el señalado por los antireeleccionistas intransigentes. La lucha directa, bueno, dice aquí contra el déspota. Por su parte, los porfiristas leales y los científicos, entre comillas, adoptaron la candidatura vicepresidencial de un sujeto de malos antecedentes, apellidado Corral. Entonces, aquí bueno, y ya aquí viene lo que ya les enseña, ¿no? La, Dice, el país ansiaba cristalizar sus anhelos de liberación. Un libro de Madero, La sucesión presidencial, vino a plasmar sus opiniones. Sostiene este libro la necesidad de que México se incorpore al régimen de la democracia, incitaba al pueblo a renunciar a su apatía y a tomar parte en la lucha cívica. Y era tal su moderación que aceptaba que Díaz se religiese, con tal de que tolerase la libre elección de un vicepresidente. Entonces sí, es lo que deben hacer ahora los políticos, deben tener una actitud moderada. Dice al grado de que aceptaba que Díaz se religiese. Sí, Madero aceptaba que Díaz se religiese, pero con tal de que haya elecciones, que haya, pues sí, una votación. Entonces, no como ahora que se quiere, ¿cómo se dice? Se quiere demonizar, como les he dicho siempre, a todos, a cualquiera. Un partido demoniza al otro, le dice que es lo peor y así sucesivamente, el otro al otro. Y pues sí, así es lo de siempre. Pero no, debe haber una moderación de todos lados, de todas las partes. Dice, y quizás por eso Madero, quizás sí lo apoyaron, quizás también por eso. Pronto la prédica de Madero pasó del libro al mitin y al diario. Entonces, ya sabemos, vamos a ver.
Dice, en San Pedro Coahuila, bueno, al diario, es decir, los periódicos. En San Pedro Coahuila, en Torreón y en la capital se organizó el partido antirreeleccionista con una directiva de ciudadanos nuevos en política. Madero, los licenciados Emilio Vázquez Gómez, Luis Cabrera, Federico González Garza, Roque Estrada y él, José Vasconcelos. Él les digo, apoyó a Madero. Muy bien. En una gira política por los estados, en la primera en la historia democrática de México. En ese entonces, José Vasconcelos debía tener como 28 años. Era joven, era muy joven. Madero creó un verdadero partido independiente, dejando directivas en cada ciudad y en cada aldea. Tanto creció el movimiento que Díaz tuvo una entrevista con Madero, en la que pretendió engañarlo. De esa entrevista, Madero salió resuelto a dirigir sus ataques directamente contra el dictador. Se acostumbraba entonces a acusar a algún ministro de los males reinantes, pero dejando siempre a salvo la persona de Díaz. Ah, miren, qué interesante, ¿no? Sí atacaba bueno, a los ministros y quizás gobernadores o generales, pero dejando siempre a salvo la persona de Díaz. Este habría sido el método de los reyistas empeñados en atacar a los científicos. Madero empezó una campaña de verdad y de franqueza. Después, bueno, ya dice, señaló a Díaz como el verdadero culpable. La oposición se amedrentó primero, pero enseguida ganó la fuerza que se deriva de la verdad. Despertó el antiporfirismo. Entonces Díaz recurrió a la única arma que conoce la bestia política que hay en todo dictador, el atentado. Encarceló a Madero después de uno de los discursos de en San Luis Potosí, meses antes de las elecciones. Y no obstante que una convención antirreeleccionista lo había hecho candidato a la presidencia. Se verificaron las elecciones y Díaz y Corral fueron declarados vencedores por mayoría aplastante. Presidente y vicepresidente. Por supuesto, falsificada. Pero en esta ocasión, gracias a la prédica maderista, los polizontes de la dictadura tuvieron que destruir las papeletas con el voto de los maderistas. En anteriores reelecciones nadie acudía a las urnas. Ahora era evidente que se había violado el voto, y esta violación sería el pretexto legal para el movimiento de protesta armada que se preparaba. Una nueva legalidad se había creado. Bueno, entonces, vamos a ver. Y esta violación sería el pretexto, bueno, sí, una nueva legalidad se había creado. Los oposicionistas a las reelecciones anteriores no habían logrado dar a su protesta el carácter de defensa de la acción democrática atropellada. Aparte de eso, los antiporfiristas de 1906, por ejemplo, encabezados por los hermanos Flores Magón, habían complicado la lucha cívica con programas de tinte anarquista, Escuela Barcelona-Chicago, que alarmaban a la parte consciente de la nación. Pues miren, esta es una parte importante. Menciona los hechos, José Vasconcelos. En la secundaria muy seguramente les habrán hablado de los hermanos Flores Magón, que eran periodistas, que atacaban a Porfirio Díaz. Bueno, sí, lo denunciaban. Pero aquí dice José Vasconcelos que más bien complicaban las cosas, no le hacían daño más bien a la lucha, al ideal, no, porque su tinte era anarquista. ¿Qué es anarquista? Bueno, en resumen, anarquista es como reventarse toda la sociedad. Casi lo que vemos ahora con los bloqueos. No tener reglas, no tener nada, no tener leyes. Eso es del anarquismo. Dice de la escuela Barcelona-Chicago. Ahí está, de Estados Unidos. Bueno, Chicago de Estados Unidos. Bueno, Barcelona es en España. Que alarmaban a la parte consciente de la nación. Entonces sí, no los apoyaron, no se manejaban de la mejor manera los hermanos Flores Magón. Dice, Madero supo formular un programa de clase media, un plan factible dentro de la cual cabían todos los ciudadanos. Ahí está, eso es lo que debe pasar. Deben caber todos los ciudadanos, no solamente los de una ideología o los de otra ideología. Deben caber todos. Entonces sí, esa parte sí tenía bueno Madero. Se llamó el Plan de San Luis. Establecía el respeto al sufragio y no la reelección presidencial. La restauración de las libertades públicas, el derecho de la asociación de los obreros, la protección al trabajador, violentamente atropellado por Díaz en las huelgas recientes de Orizaba y Puebla.
Preconizaba además la destrucción de los latifundios mediante la venta forzada de un tercio de su extensión. Fomentaba la pequeña propiedad. Prometía la restitución de las tierras ocupadas por compañías deslindadoras y ponía término a la política de concesiones y despilfarros de los recursos de la nación a favor de negociantes extranjeros. Bueno, entonces, escapando a sus carcerberos, bueno, el cancerbero es el que resguarda, ¿no? Las puertas del inframundo. Entonces, más o menos es una palabra así un poco metafórica. Escapando a los carceleros, más bien. Bueno, cancerbero se refiere a los, como sí, guardias de cárcel, pero un poco ya más, no sé, malos, ¿no? En San Luis Potosí, escapó de la cárcel y Maduro se refugió en los Estados Unidos. De allí incitó al pueblo a la rebeldía. Bueno, ahí es donde les digo, en ese momento es cuando pidió el préstamo, que dice Francisco J. Mújica. Pidió el préstamo por 1 millón. No dice si 1 millón de pesos o de dólares, no especifica, pero sí dice que estaba viendo lo de un préstamo. Bueno, entonces sí, no todo fue puro, no todo fue así, completamente mexicano, digamos. Entonces, sí, es todo, esto de la historia es estudiar demasiado, no solamente un libro, sino varios libros. Bueno, y después respondieron al llamado grupos de rancheros y patriotas aislados de las ciudades. Bueno, y aquí ya los conocemos, ya surgieron todos los personajes que nos dicen en la revolución. Aquiles Cerdá, Francisco Villa, Pascual Orozco, más abajo dice Zapata, Moya, Bracamontes. Bueno, estos quizás no son tan conocidos, los Gutiérrez en Coahuila. Ahí está. Pronto, bueno, aquí va a decir ya después qué hizo cada uno, ¿eh? No todos fueron angelitos, ¿sí? Aquí vamos a ver qué hizo cada uno después. Bueno, entonces, pronto Madero pudo entrar al territorio nacional para ponerse al frente de un grueso núcleo rebelde, ante el empuje de la opinión, más bien por el desastre militarista, que por desastres militares. Porfirio Díaz, asustado por los gritos de la plebe que se aglomeraba frente a su casa, presentó la dimisión el 25 de mayo de 1911. Entonces sí, está bien, creo que analizando bien las cosas, sí, Francisco Madero, les digo, tuvo un apoyo de la banca internacional, pero sí lo supo manejar bien, lo supo manejar bien porque no hubo, al principio, aunque sea en el primer año de la revolución, 1911, no fue sangrienta, no fue así pues sí, sangrienta. Sí se supo manejar bien de tal manera que Porfirio Díaz dimitiera, ¿no? Voluntariamente. Entonces, así se deben manejar las cosas. Pero después veremos que todo, pues, todo se cayó. Después todo se vino abajo. Como dice José Vasconcelos, hasta este año fue el primer, ¿cómo se dice? Fue el último intento de tener un México, que sirviera a la nación. Aquí lo dice más adelante. Vamos a ver. Y dice, aquí lo dice, con él nace, con Madero, y se extingue la esperanza de que aparezca un México dirigido por el espíritu, gobernado por la inteligencia al servicio del patriotismo. Entonces, sí, al principio estuvo bien, pero después ya todo se cayó. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Vamos a seguir. Bueno, ¿dudas hasta acá antes de seguir? Bueno, después dice, ya después de la dimisión, los revolucionarios habían capturado a Ciudad Juárez a sangre y fuego, estableciendo en dicha plaza un gobierno provisional. En consonancia con la renuncia de Díaz, Madero dimitió como presidente provisional, es decir, renunció como presidente provisional, y se creó un gobierno interino encabezado por un diplomático del porfirismo, el señor de la Barra, cuya única misión era convocar elecciones. Entonces, sí, ya después de la dimisión de Díaz ya empezó pues la lucha armada, ¿no? Y como dice acá, la sangre y fuego. Entonces, sí, después y los revolucionarios hicieron una matazón en Ciudad Juárez. Y que después, dice Madero, dimitió como presidente provisional.
Es decir, como presidente que está mientras se convoca elecciones. Ya después llegó de la Barra, para convocar elecciones. Al gabinete y era del porfirismo, era de esa época incluso. Al gabinete del señor de la Barra entraron ministros maderistas. Porfirio Díaz se embarcó rumbo a Europa y Madero hizo su entrada triunfal de caudillo de la democracia mexicana en la Ciudad de México el día 6 de junio de 1911. Fue una época, miren, de mucha inestabilidad, muchos días de mucho, pues sí, incertidumbre, ¿no? Del 25 de mayo al 6 de junio de 1911. Imagínense cómo estaba el país, cómo la incertidumbre, ¿no? En esos años. Aparentemente todo había cambiado. Miren, dice aparentemente. En las elecciones inmediatas, Madero no tendría contrincante, pero el ejército porfirista había quedado en pie y el presidente provisional de la Barra, ligado con el viejo elemento, es decir, con Porfirio Díaz, se empeñaba en licenciar a las fuerzas maderistas. Les corría desaires, las colocaba de modo que los choques con los federales fuesen inevitables. Es decir, azuzaba el conflicto. Un grupo de rebeldes desde el sur, encabezado por Zapata, se negaba a reconocer a De la Barra. Es decir, ya ahí surgió Emiliano Zapata. Madero quiso intervenir, pero sin éxito, y se abrió una campaña militar cruel contra los zapatistas. Entre tanto, se organizaban partidos políticos como el Católico, que aún reconociendo a Madero como candidato presidencial, pretendía imponer a De la Barra como vicepresidente. Para contrarrestar la intriga, la ambición de los vencidos, se creó el Partido Constitucional Progresista, con los leales a Madero. Tuvo necesidad este partido de eliminar al doctor Vázquez Gómez como candidato vicepresidencial, porque habiéndose declarado el doctor enemigo personal de Madero, no era justo ni democrático crear un gobierno dividido de antemano, ni obligar a Madero a gobernar a su rival. Se sustituyó en la convención al doctor Vázquez Gómez con Pino Suárez, y esta maniobra, perfectamente legítima dentro de los métodos usados en toda democracia, fue aprovechada por la oposición porfirista para envenenar al pueblo con la patraña de la imposición, que en este caso no lo era sino la libre y legítima conveniencia del partido, que sería gubernamental. Luego sigue diciendo, se verificaron pacíficamente las elecciones en octubre de 1911 y de la Barra se retiró al poder, no sin haber dejado bien sembrada la semilla de las discordias futuras. Bueno, eso es lo que pasa incluso actualmente. Todo presidente luego deja una semilla de discordia. Vamos a ver, luego sigue diciendo, uno de los más grandes errores de Madero fue el haber continuado licenciado las fuerzas irregulares que le habían dado el triunfo, quedando en consecuencia a merced del viejo ejército profirista. Por tacañería administrativa no se dio a los licenciados ni siquiera una compensación adecuada a sus servicios. Entonces, sí, todo aquí menciona todos los hechos, tanto buenos ni malos. Digo, tanto buenos y malos. Nada tiene de extraño, pues, que pronto estallasen las sublevaciones. Entonces, sí, aquí ya entramos, pues sí, nadie es perfecto. Entonces, bueno, eso es absurdo de decir, pero sí, ya empezamos con errores. Eso pasa a veces cuando uno tiene muchos, no sé, ánimos, pero uno a veces no tiene bien planeado qué es lo que va a hacer cuando uno llega a la posición de poder. Eso es lo que pasa muchas veces. Este, Digo, es natural que uno, se esfuerce demasiado para llegar al objetivo, pero también hay que saber qué hacer cuando uno ya llega ahí. Entonces, eso fue lo que le pasó a Madero. Empezó ya con su administración, bueno, con su gobierno, ya empezó a cometer errores. Y estos errores, le costaron sublevaciones. Bueno, entonces le costaron otras rebeliones. Bueno, entonces sigamos. Haciéndose eco del descontento de los exrevolucionarios y seducido por la intriga de los porfiristas, Pascual Orozco se rebeló en Chihuahua. Así que al principio estaba con él, pero ahora se rebeló a Madero. Pronto fue vencido, pero la columna de ejército encargada de batirlo, a las órdenes de Victoriano Huerta, llegó a constituir peor amenaza que la misma sublevación. Es decir, que después Victoriano Huerta sería una peor amenaza.
Otro gran error del partido maderista en el que Madero no tuvo culpa, dice José Vasconcelos, fue la poca honradez de la mayoría parlamentaria, toda maderista, al calificar las credenciales de la minoría oposicionista. A los católicos que hubieran sido buenos aliados del maderismo, se les cercenó la representación al Congreso. Entonces sí, no se debe dejar a un lado a los religiosos. No sé, aquí lo dice José Vasconcelos, los católicos se les quitó, es decir, no se les permitió representación al Congreso. Eso significa esto. No se les permitió tener representación en el Congreso. Pero dice José Vasconcelos que hubieran sido buenos aliados del madrismo. Entonces, sí, entonces ese es el error igual en el que caen actualmente los políticos. Todos los partidos. Se deja a un lado a los religiosos. Entonces, pero serían buenos aliados de su gobierno. Quizás algunos políticos sí lo ven, que los católicos o las otras religiones serían buenos aliados, pero no lo hacen porque sus jefes no se los permiten. Sus grupos, ya sea de Estados Unidos o de la masonería, como ya dije, les prohíben terminantemente, completamente les prohíben aliarse con los católicos o con otra religión. Quizás se alíen un poco. Por ejemplo, se aliaron con el partido Encuentro Social, pero fue a medias. Realmente fue una alianza pues, realmente así, caricaturesca, no fue verdadera. Pero sí, tiene que ver con órdenes que tienen desde sus jefes, desde sus altos mandos. Digo, de sus grupos de poder, no me refiero a otros, sino de sus grupos, ya sea Estados Unidos, la masonería o la banca internacional, judía. Entonces sí, por eso es que siempre se deja a un lado a los religiosos. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, la libertad de prensa, que pronto llegó al libertinaje, no solo abultó los errores del gobierno, sino que se empleó en la calumnia, el descrédito de la administración. Entonces, sí, también los periodistas deberían deberían ver los hechos, no deberían, también son ideologizados todos. También Internet, todos los medios de Internet son ideologizados. Digo, el nombre que sea que ustedes pongan. Actualmente, no hay un medio que no sea ideologizado. Ni los youtubers son ideologizados, porque son pagados por otras personas, por otros grupos. Sí, no crean que los youtubers son libres, también son pagados. Y es por eso que aparentemente tienen muchas vistas, porque también el YouTube los infla, les pone las vistas que no son. Entonces, sí, entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen. No todo es verdad. A lo mucho dirán algunas verdades, pero verdades para manipular la opinión pública. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, ¿cuál es la cura de esto? No, pues, sí, lean las noticias, pero, bueno, si quieren, pero no crean todo y hay que analizarlas adecuadamente. Eso se aprende con el tiempo, ¿eh? No es de luego. Igual yo lo aprendí con el paso del tiempo, cómo analizar más o menos bien lo que está pasando. Y así no dejarse manipular por los medios, ¿no? Ya sea los medios de, pues los normales o los medios de internet, cualquiera. Bueno, los grandes diarios al servicio de los anunciantes extranjeros y actualmente se sigue aplicando esto. Y no solamente los diarios de siempre, sino también los de internet, los youtubers al servicio de, pues, del extranjero. Porque sí les pagan, sí les pagan. Abriendo campaña virulenta contra el nuevo régimen, porque este abolió monopolios y granjerías. Así, por ejemplo, en tiempos de Limantour, todas las máquinas de escribir del gobierno, después lo explico, debían comprarse a precio sobrecargado, a cierta empresa extranjera que abonaba comisiones a los funcionarios. Madero ordenó que todas las compras se hicieran por remate público, y el negociante perjudicado, dueño o accionista del principal periódico en inglés de la ciudad, se convirtió en jefe de la pandilla extranjera antimaderista.
Pronto la legación americana se convertiría en el centro de las conspiraciones, irritada por la primera disposición agraria de Madero, que fue la prohibición de enajenar terrenos nacionales a un solo individuo o empresa, en extensión mayor de 5.000 hectáreas. Esta disposición, que echaba abajo toda la política porfirista en materia agraria, colocó al elemento extranjero en oposición violenta contra el nuevo régimen. Bueno, entonces sí, quizás, no digo que Porfirio Díaz también sea tan malo, quizás no lo hizo porque sabía que lo iban a derrocar. Digo, hubo cosas buenas y malas, como vimos, hubo prosperidad en el país. En mi opinión, Porfirio Díaz se supo manejar bien. Sí, le dio cabida al extranjero, pero también supo manejar esa influencia para beneficiar un poco al país. Por eso más arriba reconoce José Vasconcelos, arriba dice que había una prosperidad generalizada. Es decir, que sí había prosperidad en el país. Entonces, y sí, quizás el hacer todo esto le iba a costar que lo derrocaran. Quizás lo sabía bien Porfirio Díaz. Y sí, ¿qué es lo que le pasó a Madero después? Vamos a ver. Vamos a ver, y sí, ya le echaron pleito. Y finalmente, entonces sí, al amparo de las libertades, se crearon en México las primeras uniones obreras. Vamos a ver, vamos a ver. El punto es que sí, fue toda una guerra sucia en su contra. Ya todos estaban en contra de él. Ya teniendo en contra al extranjero, ya toda esa maquinaria se puso, se movió para derrocarlo. Entonces, si ya finalmente, bueno, aquí ya dice José Vasconcelos, ya un poco ya más poético. En toda la historia de México, nunca hubo gobierno más autónomo, más respetuoso de la libertad, más ajeno a toda la influencia extraña, es decir, extranjera, que el gobierno de Madero. Era Madero creación de la nacionalidad, por lo mismo dependía del pueblo, es decir, de la masa entera de los mexicanos y no del ejército, no de las logias masónicas, no de ningún poder oculto inconfesable. Por primera vez en 100 años, México disfrutaba un gobierno que desconocía, repudiaba, ignoraba el plan Poinsett. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pues hasta una idea de Alamán, de Lucas Alamán, conservador, miembro del Partido Conservador. Dice, pues hasta una idea de Alamán revivió en la mente de Madero y fue la política de acercamiento con las naciones de Centro y Sudamérica. Por primera vez bajo Madero, las representaciones diplomáticas de la América Española tuvieron personalidad. Ya no fueron un mero aditamiento decorativo de las ceremonias en que toda la atención la captaba el embajador de Norteamérica. Más mexicano que Juárez, más nunca lo fue, más mexicano que Díaz, que lo fue a medias. De Madero puede decirse que fue el primer presidente mexicano por la sangre y por el plan orientado todo al beneficio de la nación. Bueno, es lo que dice José Vasconcelos. Pero sí, lamentablemente todo esto lo puso en su contra. Vamos a ver. Nada de eso convenía al plan Poinsett de la embajada, que se llamaba por el momento Henry Lane Wilson. Los negociantes yanquis, el periódico Yankee de Mexican Herald, el Heraldo Mexicano, y la embajada misma se convirtieron rápidamente en focos de agitación. Dice, no era posible derrocar a Madero por las armas. Dos revoluciones fuertemente apoyadas, la de Pascual Orozco y la de Zapata, se habían terminado en el más sonado fracaso. Entonces, sí, lamentablemente, espero que no sean fanáticos de Zapata. También fue apoyado por Estados Unidos para derrocar a Madero. Entonces, sí, Zapata tuvo el apoyo de Estados Unidos. Entonces, espero que no sean fanáticos de Emiliano Zapata. Entonces, miren, cómo coincidentemente, vamos a hablar de algo aquí importante. Cómo coincidentemente nos hacen a los mexicanos alabar o reconocer o homenajear a personajes que fueron apoyados por Estados Unidos, a Benito Juárez, como ya lo mencionó José Vasconcelos en numerosas ocasiones aquí, a Zapata, también apoyado por Estados Unidos. Todos nuestros supuestos héroes históricos más grandes fueron apoyados por Estados Unidos.
Bueno, a Madero sí se le reconoce, a Madero sí. Y eso que Madero era español, aquí dice que tenía la sangre, digo, para los que no estuvieron luego en la primera sesión, dice José Vasconcelos que él era completamente mexicano. Y no se contradice José Vasconcelos, porque miren, aquí al principio dice que era de pura raza española. Es decir, porque José Vasconcelos tenía bien sus raíces. Sabía que él no era solamente de cultura prehispánica, sino que él era de raza española, que somos de raza española también. Entonces, por eso dice José Vasconcelos, no se contradice, él no se contradice. Aquí al principio, cuando habla de Madero, lo primero que dice es que era de pura raza española. Y por eso dice más adelante, en lo que les acabo de leer, que era verdaderamente mexicano. Entonces, no se contradice, sino que el verdadero mexicano está consciente de sus raíces españolas. Aquí lo dice, perdón. Ahí está, Madero fue el primer presidente mexicano por la sangre. Él lo llama así, mire, y mira, imagínense, José Vasconcelos se atreve a decir esto. El primer presidente mexicano por la sangre y por el plan. Incluso le llama a José Vasconcelos, lo llama más mexicano que Juárez. Imagínense a qué grado llega. Entonces sí, para José Vasconcelos, y lo menciona, ya lo mencioné, o bueno, lo menciona José Vasconcelos más antes, el verdadero mexicano está consciente de sus raíces españolas. Entonces imagínense. Bueno, esa es la opinión, bueno, de él y también mía, de José Vasconcelos, y también estoy de acuerdo con él. Entonces ya ustedes opinarán lo que más les parezca, ¿no? Lo que más se sientan con mejor, eh, lo sientan como mejor que les dé paz, ¿no? Bueno, entonces sí, efectivamente, y los demás otros héroes nos hacen que los alabemos cuando habían sido apoyados por el extranjero. Juárez, Zapata, pero en realidad habían sido apoyados por el extranjero. Bueno, entonces, y ya después. Vamos a ver cuánto tiempo me queda. Voy a tomar captura de los que están. Faltan más 17 segundos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces nos vemos a las 11.